Tenemos aquí un plano oblicuo cualquiera, P, y tenemos un punto A. Y nos dan esto para que dibujemos aquí en diédrica la distancia en verdadera magnitud que hay desde el punto A hasta el plano P. Y para averiguar esa distancia vamos a hacer lo siguiente. Fijaos, tenemos aquí un punto A, tenemos aquí un plano y lo que queremos es averiguar la distancia del punto al plano, como hemos dicho. Pues lo primero sería dibujar perdón, la recta que pasa por A y es perpendicular al plano. Después tendríamos que averiguar dónde esa perpendicular corta con el plano. Para ello vamos a recurrir a un plano auxiliar. Un plano auxiliar, claro está, que contenga a la recta S. Una vez dibujado el plano, podremos averiguar en la línea de intersección de ambos planos, al cortar con la recta S, dónde está el punto B de intersección. Y de esa forma ya sabremos que la distancia que hay desde el punto A hasta el plano es la del segmento AB. Eso es lo que tendremos que resolver en diédrica. Y para resolverlo, pues hemos dicho primero dibujar la perpendicular, plano que contiene a la perpendicular, línea de intersección de ambos planos, y esa es la distancia. Pues bien, según tenemos aquí, lo primero es dibujar por el punto A una perpendicular al plano P. Recordemos del tema de perpendicularidad que la recta que es perpendicular al plano P ha de tener su proyección vertical formando 90 grados con P' y su proyección horizontal formando 90 grados con P, eso sí, pasando por las proyecciones del punto A. Esta sería la recta perpendicular al plano P pasando por el punto A. Como estamos viendo, 90 grados entre S' y P', 90 grados entre S y P. Ya he buscado aquí las trazas de la recta, porque cualquier plano que contenga a esta recta a infinitos tiene que tener su traza vertical pasando por V' de S y su traza horizontal pasando por H de S. Pues vamos a dibujar un plano cualquiera. Y yo dibujo este plano. Si he trazado primero Z pasando por H de S, una vez determinado el vértice del plano en la línea de tierra, desde ahí pasaré por V' de S. Si hubiera pasado primero por V' de S, pues eso, una vez determinado el vértice, pasamos por H de S. Bien, lo que tendremos que hacer ahora es averiguar la línea de intersección de los dos planos aquí en diédrica para saber dónde está el punto de intersección. Como aquí tenemos un punto donde se cortan las trazas verticales, aquí en el espacio, que tendría su proyección vertical aquí, proyección horizontal, línea de tierra, las trazas verticales y trazas horizontales, pues un punto aquí en proyección horizontal y otro en línea de tierra. Y de esa forma tendremos la línea de intersección de ambos planos, que como vemos aquí, al cortar, vamos a verlo aquí mejor, al cortar a la recta S, pues ya sabemos dónde está el punto de intersección de S con P y ya sabemos cuál es la distancia que hay desde el punto A hasta el plano P. Esa distancia, por estar en una recta que es oblicua a los dos planos de proyección, como vemos aquí, esa distancia no está en verdadera magnitud. Y ya hemos explicado en el vídeo anterior
cómo averiguar su verdadera magnitud, que lo podemos hacer, recordamos, mediante giro, mediante cambio de plano o mediante un abatimiento, pero no un abatimiento del plano, que podríamos hacer perfectamente el abatimiento de este plano Z, pero lo vamos a hacer como lo hicimos en el vídeo anterior. Vamos a buscar la diferencia de cotas que hay entre el punto A y el punto B, y para marcar esa diferencia de cotas trazamos, como vemos aquí, una paralela. Vamos a quitar aquí para que lo veamos en el espacio. Quitamos este plano. Una vez que ya tenemos claro la distancia que estamos buscando, vamos a quitar líneas para que no nos molesten aquí en la resolución del ejercicio. Quitamos ya también el plano auxiliar y vamos a dejar solamente estas líneas. Así que, pasando por el punto de intersección B, que lo he borrado aquí, marcamos una horizontal. Esta línea, tal y como vemos, esta línea de su 1 es paralela al plano horizontal y en proyección horizontal coincidirá con la perpendicular azul que teníamos. Pues bien, esa línea que acabo de dibujar, al cortar a la línea que me determina la cota del punto A, forma un triángulo rectángulo 90 grados aquí, y ese triángulo rectángulo yo lo abato alrededor de este segmento de su 1, quedando ese triángulo por tanto en el abatimiento paralelo al plano horizontal. Así que tengo un triángulo inicial y un triángulo, y ese mismo triángulo abatido que ya me queda en paralelo al plano horizontal. ¿Qué es lo que conseguimos de esa forma? Pues tener la verdadera magnitud de ese segmento, que en proyección horizontal, ahora que lo voy a marcar, me dará la verdadera magnitud. Si quitamos el plano, lo veremos. Así que ese triángulo ya lo vemos aquí en proyección horizontal, y el segmento de, entre paréntesis, es la verdadera magnitud de la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, que estamos aquí, punto de intersección de la perpendicular con el plano. Así que en diédrica la diferencia de cotas es un cateto del triángulo que yo pondré aquí formando 90 grados, y uniendo con el punto B, que está borrado, pues ya me da la verdadera magnitud de la distancia que hay entre el punto A y el plano P. Volvemos a poner el plano para que veamos, y volvemos a colocar también la línea de intersección para tener aquí el punto B. Si lo ponemos también en diédrica, pues ya lo vemos aquí. Bien, pues en el PDF vemos esto otra vez. Punto A, plano P. La distancia del punto A al plano P la vamos a determinar dibujando una perpendicular al plano P. Esa perpendicular se cortará con el plano P en un punto que tenemos que determinar mediante un plano auxiliar que contenga a esa recta, a esa perpendicular que hemos llamado S. De esa forma determinamos el punto B, y la distancia que nosotros queríamos hallar era la que hay desde el punto al plano, que es la de A hasta B. Aquí la tenemos en proyección vertical y en proyección horizontal. Esa distancia no la vemos en proyección verdadera magnitud, y por eso hemos recurrido a un abatimiento para tener la verdadera magnitud de esa distancia. Y ese abatimiento lo hemos hecho
alrededor de este segmento que es paralelo al plano horizontal, que me da la diferencia de cotas que hay entre el punto A y el punto B. Esa diferencia de cotas yo la pongo aquí formando 90 grados, que es como si hubiera abatido el punto A hasta esta posición, con lo cual el triángulo queda en paralelo al plano horizontal y por tanto verdadera magnitud de la distancia que hay del punto A al punto B.